Virginia, Estados Unidos. La sala de audiencias en la Corte del Distrito Este está en silencio absoluto. El juez repasa los documentos, el fiscal observa con frialdad y Dámaso López Serrano, conocido como el Mini Lic, se pone de pie. Su traje gris está perfectamente planchado, su mirada no tiembla. Cuando el juez le pide su declaración, su respuesta corta el aire como navaja. Culpable. El murmullo entre los presentes apenas es contenido. La acusación no es menor. Conspiración para distribuir más de 400 gramos de fentanilo, una sustancia que ha sembrado muerte por miles en territorio estadounidense. La gravedad del cargo es clara, pero algo no encaja. Omar García Harfuch, desde su oficina en la Ciudad de México, observa la transmisión privada con los brazos cruzados. Su instinto le dice que esto no es una confesión, es una jugada. Antes de continuar con esta historia que destapará una de las mentiras más elaboradas del narcotráfico moderno, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que descubrirás a continuación te dejará helado. Horas después de la audiencia, una llamada interrumpe la rutina de Harfuch. Es una voz distorsionada con acento sinaloense. Ese cabrón los volvió a engañar. Nunca dejó el negocio. Ustedes están cayendo en su teatro. Antes de que pudiera responder, la línea se corta. Harfuch aprieta el puño. Había algo en esa voz. No mentía. Inmediatamente contacta a Luis Chaparro, un periodista que lleva años siguiendo los pasos de Dámaso. Luis, necesito que consigas todo lo que tengas sobre los movimientos de Mini Lic desde su liberación. Fechas, contactos, entrevistas. Todo. Luis no lo duda. Desde su oficina improvisada en Culiacán, empieza a buscar entre carpetas y grabaciones. Algo en su interior también le decía que esa declaración en Virginia era solo una parte del espectáculo. Y si había alguien capaz de montar una farsa ante el gobierno estadounidense, ese era el Mini Lic. Mientras tanto, en Washington, D.C., la agente Monroe del FBI revisa los reportes con inquietud. 8 meses de seguimiento, escuchas telefónicas, operaciones encubiertas. ¿Cómo no lo vieron venir? Ella fue una de las impulsoras del nuevo acuerdo de cooperación con Dámaso, confiando en que sus datos tumbarían a los últimos cabecillas de los chapitos. Pero ahora, todo parecía un montaje cuidadosamente elaborado. En Ciudad de México, Harfuch repasa cada línea del documento oficial de culpabilidad. Hay algo demasiado limpio en esa narrativa, demasiado perfecta. La fecha del supuesto crimen, el lugar, Fairfax, Virginia, las evidencias entregadas, todo encajaba tan bien que parecía diseñado para cerrar el caso sin fisuras. Y eso, en el mundo del narcotráfico, era sospechoso. Decide convocar a Emilia Navarro, una joven analista digital que había demostrado un talento poco común para rastrear actividades encriptadas. Necesito que rastrees cualquier señal digital vinculada a Mini Lic entre septiembre y diciembre del año pasado, le dice Harfuch. Mensajes, transferencias, llamadas, incluso cuentas fantasmas, cualquier cosa. Emilia asiente sin hacer preguntas. En cuestión de horas, su pantalla se llena de líneas de código, datos cruzados y mapas de conexión. Lo que encuentra en una cuenta de mensajería cifrada eleva la temperatura de la habitación. Hay referencias claras a envíos nocturnos, menciones codificadas de sustancias químicas y algo más perturbador, contactos con viejos miembros del cártel de Sinaloa. Harfuch comprende que están ante una mentira cuidadosamente construida. El Mini Lic no solo había burlado al sistema, sino que lo estaba usando para operar con más libertad que nunca. La supuesta confesión había servido para desviar la atención, proteger su red y limpiar su imagen ante la opinión pública. Luis Chaparro le envía un mensaje urgente. Tengo una fuente que asegura que durante el arraigo domiciliario, Dámaso seguía operando desde un sótano blindado. Está dispuesto a hablar, pero teme por su vida. Harfuch responde sin dudar. Dile que lo protegemos y que esta vez no vamos a dejarlo escapar. La operación empieza a tomar forma. Los hilos sueltos comienzan a unirse. Harfuch sabe que si quiere desmantelar esta red y exponer la verdad, deberá enfrentarse no solo al narcotráfico, sino también a las propias instituciones que, quizás sin saberlo, han sido cómplices del engaño. Y apenas está comenzando. Días después, Harfuch y Chaparro aterrizan en Virginia,
El aire es denso, el invierno comienza a colarse por las rendijas de los edificios federales. En una sala de reuniones sin ventanas, los espera la agente Monroe. La tensión se percibe apenas cruzan palabra. Sabíamos que venían, dice Monroe sin cortesías, pero si están aquí para detener el acuerdo con López Serrano, pierden el tiempo. Lo necesitamos. Harfuch no responde de inmediato. Abre su carpeta y coloca sobre la mesa las primeras pruebas que Emilia logró rastrear. Mensajes cifrados, movimientos de dinero, nombres clave. ¿Esto te parece cooperación?, pregunta con voz firme. Mientras firmaban con ustedes, él seguía operando. Usaba su arraigo como fachada. Monroe se inclina hacia adelante. Sus ojos reflejan algo más que sorpresa. ¿Tienes confirmación de estas conexiones? Más de lo que esperas, responde Chaparro. Y esto es apenas el inicio. Con reticencia, Monroe accede a compartir información del FBI. Les revelan que, en efecto, durante los últimos meses notaron inconsistencias. Varios cargamentos interceptados llevaban el mismo patrón de distribución que en tiempos de plena operación del cártel de Sinaloa, pero los analistas supusieron que eran imitadores. Harfuch no. Él sabe que cuando el patrón es idéntico, el autor también lo es. Esa noche, Emilia les envía un reporte urgente. Descubrió una red de comunicaciones ocultas tras una aplicación de entrega de alimentos. El patrón indica mensajes enviados desde una residencia en Fairfax, la misma donde Minnie Leak cumplía arraigo. Uno de los nombres de usuario está vinculado a pagos internacionales codificados. Harfuch sonríe sin alegría. Este tipo es más audaz de lo que pensábamos. Al día siguiente, contactan con una fuente clave, un ex colaborador de Damaso, que ahora vive bajo protección. A cambio de garantías decide hablar. No dejó el negocio ni un solo día, dice. Hasta tenía cámaras en la casa para asegurarse de que nadie lo espiara. Mandaba desde el sótano. Se hacía pasar por víctima, pero estaba más activo que nunca. El relato confirma lo que temían. Las órdenes eran claras, los pagos precisos. El Minnie Leak había montado una estructura operativa paralela, aprovechando su condición de colaborador para moverse con impunidad. La confianza que el sistema había puesto en él era el escudo perfecto. Luis Chaparro, ya con el consentimiento de su fuente, consigue una grabación donde se escucha a Damaso planificando la ruta de un cargamento. La fecha coincide con su arraigo. Harfuch se toma un momento. No puede evitar recordar otra traición que casi lo mata años atrás, cuando una operación en Guadalajara fue filtrada desde dentro. Desde entonces, juró que nunca más confiaría ciegamente en promesas, y menos si venían envueltas en discursos de arrepentimiento. Tenemos que actuar antes de que destruyan las pruebas, le dice a Monroe, pero la agente del FBI se mantiene firme. El acuerdo está activo. No podemos arrestarlo sin romperlo. Podríamos perder su testimonio y con eso a todos los demás. Ya lo perdieron, solo que aún no se han dado cuenta, responde Harfuch. El ambiente se torna más denso. Nadie quiere dar el primer paso. Emilia propone una solución intermedia. Interceptar las próximas comunicaciones para confirmar en tiempo real que sigue operando. Si lo logran, Monroe aceptaría intervenir. Aceptan. Las horas siguientes son un ejercicio de tensión absoluta. Emilia trabaja sin descanso, rastreando cada fragmento digital que pasa por los servidores. Finalmente, un mensaje aparece. Viene desde el mismo punto en Fairfax, dirigido a un contacto en Culiacán. Solo 2 palabras. Listo. Mañana. Luis mira a Harfuch. ¿Crees que es lo que parece? Creo que mañana es el momento perfecto, responde, pero no para él. Reunidos esa noche en una oficina de la Embajada Mexicana, trazan el plan. Si el cargamento sale como creen, será su oportunidad para interceptarlo, cruzar evidencias y derrumbar el acuerdo desde adentro. Monroe por primera vez parece convencida. Una sola prueba más, y yo misma firmo la orden. La operación está en marcha. El engaño de Minnie Leak se desmorona, pero lo que viene a continuación pondrá a prueba no solo su astucia, sino la capacidad del sistema para enfrentarse a sus propios errores. Y la cuenta regresiva ya comenzó. Durante años, Damaso López Serrano cultivó la imagen de un hombre reformado. Tras su liberación condicional en 2022, ofreció entrevistas, participó en foros de seguridad
Incluso habló de rehabilitación moral. Pero lo que nadie imaginaba es que todo formaba parte de una estrategia más siniestra. Mientras hablaba con la prensa, tejía en las sombras la reconstrucción de su red criminal, esta vez bajo una capa de aparente legalidad. Luis Chaparro documenta los movimientos. Contactos con antiguos operadores, reuniones casuales con empresarios sin escrúpulos, uso de criptomonedas y empresas fantasmas. Minileak nunca se retiró, solo adaptó el juego. En uno de los videos obtenidos por la fuente protegida, se ve claramente a Dámaso en una videollamada. Está dando instrucciones precisas, nombres, rutas, volúmenes. Todo ocurre en plena libertad condicional. La voz es clara, segura, arrogante. Quiero el cruce limpio. Si el embarque se caen ustedes, dice. El archivo es devastador. Harfuch lo observa sin pestañear. Monroe, al recibirlo, palidece. La evidencia es irrefutable, pero en vez de actuar de inmediato, la agente del FBI pide tiempo. Su voz revela una mezcla de frustración y miedo. Hay demasiadas piezas en juego. No podemos movernos sin autorización superior. Harfuch la interrumpe. ¿Cuántas vidas más deben caer para que se den cuenta? Este hombre está traficando fentanilo, la droga que más muertes provoca en tu país. Y tú quieres proteger un trato. El silencio que sigue es largo. Luis da un paso adelante. Tenemos algo más. Un periodista en México grabó una entrega en Tijuana vinculada a él. La camioneta tenía placas clonadas del consulado. ¿Eso también es parte del trato? Monroe se hunde en su silla. Finalmente, acepta lo inevitable. Dame una última prueba, una que no pueda ser ignorada. La presión crece. Harfuch decide arriesgar. A través de contactos en México, logra infiltrar un dispositivo en un próximo envío. La carga partirá desde un punto cerca de Mazatlán y cruzará por Arizona. El contenido, fentanilo puro, camuflado como suplementos deportivos. Emilia se convierte en la pieza clave. Su habilidad para interceptar comunicaciones es lo que permitirá coordinar el operativo. Días antes del cruce, intercepta un mensaje donde Minileak confirma la transacción con un proveedor en Sinaloa. Todo listo. El producto va limpio. Mientras tanto, Monroe prepara una reunión secreta con altos mandos del FBI. Presenta las pruebas recolectadas, las grabaciones, los rastros bancarios. Su voz tiembla, pero se mantiene firme. Nos equivocamos. El acuerdo debe ser revocado. La respuesta es tibia. Algunos niegan con la cabeza, otros miran a otro lado. El nombre de Minileak sigue teniendo peso, no por respeto, sino por miedo. Pero Monroe no retrocede. Esa noche, Harfuch y Chaparro vuelven a revisar cada detalle. La historia que construyeron es clara. Dámaso utilizó su imagen pública para desviar la atención, infiltró estructuras institucionales, compró silencios. No fue un regreso, dice Harfuch, fue un relanzamiento. Luis asiente. Y todos lo aplaudieron. Mientras en México crece el rumor de que el trato con Minileak podría ser una farsa, una nueva pista sacude al equipo. Emilia detecta una transferencia desde una cuenta en Miami hacia un operador clave en Culiacán. El concepto, asesoría logística. Pero el receptor es el mismo que coordinó envíos anteriores de metanfetamina. La evidencia es tan directa que ya no hay dudas. Monroe convoca de urgencia a Harfuch. Estamos dentro. Mañana detenemos el envío. Si la intercepción confirma lo que sabemos, vamos por él. Luis recibe la noticia con mezcla de alivio y temor. Sabe que una jugada mal hecha podría desmoronar todo. Harfuch lo sabe también. Por eso esa noche se encierra solo en su habitación. Saca de una caja vieja una foto rota. Él junto a su padre, también víctima de la corrupción disfrazada de justicia. No otra vez, murmura. El equipo duerme poco. Al amanecer, todos están listos. En su mente, no hay espacio para el error, porque ahora saben que enfrentan algo más que un criminal. Están desafiando una estructura que permitió que uno de los narcotraficantes más peligrosos se convirtiera en testigo protegido, mientras seguía matando a distancia. Y lo peor aún no ha llegado. La madrugada cae densa sobre la frontera. En simultáneo, dos operaciones están por activarse, una en Virginia, otra en Sinaloa. El cargamento de fentanilo, que debía cruzar por Arizona,
Ha sido rastreado en tiempo real gracias al dispositivo infiltrado por Harfuch. Todo está en juego. Cualquier error podría ser fatal. Desde el centro de comando en Ciudad de México, Harfuch coordina los movimientos con precisión quirúrgica. En Virginia, Monroe está lista. Los dos saben que si algo sale mal, el acuerdo con Mini-Leak será irreversible, y las víctimas seguirán sumándose a una lista interminable. A las 4:37 am, el camión sale de su escondite. A los pocos minutos, un equipo especial intercepta el vehículo. No hay violencia. Los conductores se rinden al instante. Dentro, los agentes encuentran exactamente lo que esperaban: más de 80 kilos de fentanilo ocultos entre cajas de proteína. Lo que no esperaban era lo que venía pegado al interior de una de las paredes: documentos originales, sellos aduanales falsos y una lista con códigos. Los códigos coinciden con los que Emilia había detectado semanas atrás en los mensajes cifrados de Mini-Leak. Esa lista lo vincula directamente con al menos 7 envíos anteriores, todos realizados durante su libertad condicional. Cuando la noticia llega a Harfuch, no sonríe, solo asiente, en silencio. Sabe que es el momento. Activa el protocolo. Vamos por él. En Virginia, la orden de arresto se ejecuta sin aviso previo. Agentes del FBI rodean la casa donde Damaso cumplía su arraigo. Intentan entrar por la fuerza, pero algo los detiene. La casa está vacía. En su lugar encuentran un compartimiento secreto bajo el piso de la cocina. Adentro, una habitación con paredes acolchonadas, pantallas, documentos y una conexión directa a servidores cifrados. Monroe se lleva las manos al rostro. El tipo operaba desde aquí, todo este tiempo, frente a nosotros, pero no está lejos. Gracias a una llamada interceptada por Emilia minutos antes, logran ubicarlo a pocos kilómetros, escondido en una bodega industrial. Cuando lo encuentran, está solo, sin guardaespaldas, revisando su celular. No opone resistencia, solo lanza una frase que congela el ambiente. ¿Cuánto tiempo creen que podrán sostener esto? El interrogatorio comienza pocas horas después. Esta vez, Harfuch está presente, no como observador, sino como interrogador principal. Monroe le concede el espacio. Lo merece, lo ha ganado. El rostro de Mini-Leak es sereno. A pesar de la captura, parece convencido de que aún tiene la ventaja. No soy el único. Esto va más allá de mí, dice. Si yo caigo, otros 10 me reemplazan. ¿O acaso crees que tú puedes detener esto solo? Harfuch no responde. Deja que el silencio pese. Luego coloca sobre la mesa las evidencias: grabaciones, transferencias, mensajes, testimonios. No vine a detenerte, Damaso. Vine a mostrarte que ya no tienes a quién engañar. Por primera vez, Mini-Leak desvía la mirada. Monroe entra con una última carpeta. Contiene la anulación formal del acuerdo de cooperación. El FBI, tras revisar el nuevo paquete de pruebas, revoca todos los beneficios. El Mini-Leak será procesado como criminal reincidente, sin posibilidad de reducción. «Esto es personal para ti, ¿verdad?», le pregunta a Harfuch. «No, pero es mi deber, y tú eras una deuda pendiente». La caída de Damaso retumba en ambos lados de la frontera. En México, los medios estallan. Las autoridades guardan silencio. Algunos funcionarios intentan desviar la atención. Otros simplemente desaparecen de la escena. Mientras tanto, Harfuch observa desde su oficina los reportes finales. La operación fue un éxito. El cargamento no llegó a su destino. Mini-Leak fue neutralizado. Pero algo en su pecho le recuerda que esta victoria, por grande que parezca, es solo una más en una guerra interminable. Luis Chaparro lo llama esa noche. «Ya tenemos la historia lista para salir. Todo con pruebas. ¿Estás seguro? Hazlo. Es lo único que puede cambiar algo». Y mientras el país entero comienza a digerir la verdad detrás del hombre que se dijo arrepentido, Harfuch mira al horizonte. Sabe que el verdadero poder no se esconde en los túneles ni en las armas. Está en las mentiras que muchos prefieren creer. Y eso, él jamás lo permitirá. El Mini-Leak fue trasladado a una prisión de máxima seguridad en el norte del país. Sin cámaras, sin entrevistas, sin privilegios. Su testimonio, que antes era considerado clave por agencias de ambos lados de la frontera, fue oficialmente anulado. Los documentos que lo respaldaban fueron archivados como evidencia de fraude judicial.
el FBI emitió un comunicado escueto. El acuerdo de cooperación con el señor López Serrano ha sido revocado tras descubrirse nueva evidencia que compromete su integridad como testigo. Pero entre líneas, la frase que más resonaba era la que nadie se atrevía a decir en voz alta. Nos engañó. Todos fuimos parte del espectáculo. Mientras tanto, en México, las repercusiones fueron inmediatas. Varios funcionarios vinculados al seguimiento de Dámaso durante su libertad condicional fueron removidos de sus cargos. Una investigación interna se abrió en la Fiscalía. En círculos cerrados, se hablaba de una red de complicidades que llegaba más lejos de lo que se pensaba. Luis Chaparro publicó el reportaje al amanecer. Titulado El teatro del arrepentido, el texto expuso cada capa del engaño, desde la entrega negociada en 2017 hasta la reconstrucción silenciosa del poder de Minilic. La crónica se viralizó. Opinión pública, periodistas, activistas, todos comenzaron a cuestionar la legitimidad de otros acuerdos similares. Harfuch no dio entrevistas. Tampoco celebró. Para él la captura no fue un triunfo, sino una responsabilidad cumplida. Desde su oficina, observa el mapa de interconexiones que Emilia ayudó a construir. La red criminal sigue activa, aunque ahora sin uno de sus rostros más visibles. Pero él sabe que la verdadera batalla no se gana con una sola caída. Es un juego de resistencia, de vigilancia constante. Días después, recibe un mensaje anónimo. Esta vez no es una amenaza, es una advertencia. Ese fue solo uno. Hay otros, y vienen con más fuerza. No se inmuta. Responde con una frase corta. Aquí estaremos. Luis lo visita en privado. Trae consigo una copia impresa del reportaje. ¿Sabes cuántas veces intentaron comprar este silencio? Y aún así lo escribiste, porque tú no te detuviste. Ambos saben que este caso marcará un antes y un después en la forma en que se entiende la figura del testigo colaborador. El sistema necesita depuración. No se puede permitir que el disfraz de la cooperación sirva de escudo para continuar delinquiendo. Emilia, desde su estación digital, sigue rastreando pistas. En su pantalla aparecen nuevos nombres, nuevas señales. La lucha no terminó. Solo cambió de rostro. En una conversación final, Harfuch lanza una reflexión. Dámaso representaba más que un narcotraficante. Era la imagen de cómo la impunidad se disfraza de redención. Y esa máscara, por fin, se rompió. Silencio. Luego, Chaparro asiente. Y que no se vuelva a armar. El país sigue en movimiento. Los cárteles no descansan. Las instituciones se tambalean entre presión y corrupción. Pero hay quienes, como Harfuch, como Luis, como Emilia, no bajan la guardia, porque entendieron que no hay victoria permanente en esta guerra, pero sí hay principios que no se negocian. Si esta historia te impactó, no olvides suscribirte al canal. Aquí revelamos lo que otros callan, investigamos donde nadie se atreve y contamos lo que muchos prefieren enterrar. Y si quieres saber qué pasó con la red que Minilic dejó atrás, haz clic en el video que te estamos sugiriendo en pantalla. La historia no termina aquí, apenas comienza.